Ponga a grabar. Grabando alerta. El anfitrión o un participante está grabando esta reunión ventana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas, todos los que se están sumando hoy a esta conferencia, una más del ciclo, ¿sí?, que denominamos desde la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, ¿sí?, comunicación y discapacidad, ¿no? Tiene que ver con visibilizar, siempre trabajamos en la línea de la concientización y la visibilización puntualmente de los derechos de las personas con discapacidad visual. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Melissa, yo soy la secretaria de la Red de Comunicadores. Una vez más, sí, estamos aquí reunidos para, en esta ocasión, reflexionar puntualmente sobre la comunicación y su intersección con la discapacidad, en el sentido de cuál es el análisis, ¿no?, que se le da al discurso, la terminología que se utiliza, y ya vamos a estar presentando al compañero, que es miembro también de nuestra red, que va a estar hablando, ¿sí?, sobre esta tesis puntualmente, que desarrolló de manera personal para graduarse de comunicador social. Sin detenerme tanto, quiero que para aquellos y aquellas que no conozcan a nuestra red y se estén sumando recién, bueno, que podamos compartir el video institucional, ¿sí?, sobre la red de comunicadores, para que conozcan un poquito más sobre nosotros, cuál es nuestro trabajo, cuáles son los objetivos, y podamos, ahora sí. Somos la primera red de comunicadores con discapacidad visual que nació en mayo de 2018 en Argentina y se expandió a distintos países de América. Estamos comprometidos con la inclusión laboral de los comunicadores en los medios de comunicación y por el derecho a una comunicación accesible e inclusiva. Somos una red que desde su fundación propone reclamar el cumplimiento de la accesibilidad a los contenidos y a la información, según lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para una comunicación inclusiva. Exigir al Estado la incorporación de profesionales de la comunicación, promover la inclusión laboral de los profesionales con discapacidad visual a los medios de comunicación comunitarios y privados. Asesorar a los propietarios de los medios de comunicación en la accesibilidad edilicia y tecnológica para garantizar la autonomía del profesional de la comunicación con discapacidad visual en su rutina laboral. Brindar capacitación en nuevas tecnologías que faciliten el desempeño del comunicador con discapacidad visual en sus tareas laborales. Producir materiales en diversos formatos que aborden la temática de la discapacidad y la comunicación para su difusión. Ofrecer charlas de concientización a instituciones de la comunidad para concientizar sobre la temática de la discapacidad, terminología adecuada y modos correctos de asistencia. Crear espacios virtuales para el intercambio de documentos, opiniones y reflexiones sobre la discapacidad y la comunicación. Entendemos que nuestro compromiso con la producción, difusión de contenidos y articulación entre organizaciones es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que respete a la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. Bueno, ahí escuchamos entonces de nuestra red de comunicadores con discapacidad visual, ¿no? Como bien decíamos ahí, y para quienes recién lo escuchan y nos conocen, ¿no?, el objetivo es articular, visibilizar y concientizar, ¿no?, sobre la importancia de la comunicación como disciplina, ¿no?, como lo decíamos. Pero para que también les dé la bienvenida, le doy el lugar a nuestro compañero, al presidente de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, José Luis Núñez, que también nos acompaña una vez más y nos va a decir unas palabras. Bienvenido, José. Hola Meli, gracias por la invitación. Gracias Adam también por compartir con nosotros este momento y también a las personas que se van sumando de a poquito. Bueno, qué importante la propuesta de hoy, ¿no? La cuestión del discurso en los medios de comunicación, es decir, todo aquello que se dice y no se dice a través de los medios, de los diarios, como por ejemplo en este caso, ¿no? La cuestión de el paradigma que se utiliza para producir comunicación, que sabemos que en la mayoría de los casos
es un paradigma médico rehabilitador, ¿no? Poniendo siempre el acento en las limitaciones que la persona tiene y no un paradigma social de la discapacidad donde, como sabemos, siempre el acento está puesto en las posibilidades que brinda el entorno y las terminologías tan profundas, ¿no? Quienes estamos en el campo de la comunicación sabemos que las palabras crean universos. No es lo mismo decir persona con discapacidad que el discapacitado, ¿no? Como se lee en muchísimos medios de comunicación y en la prensa gráfica más aún todavía. Entonces, también merece una reflexión la cuestión terminológica y es una de las aristas de investigación y de producción que ha realizado el compañero Adán Cáceres de Jujuy. Así que, para no demorar más el comienzo de la jornada, vuelvo a dar la bienvenida y, como siempre, agradecer a nuestra compañera Melissa Correa por generar estos espacios donde los profesionales de la comunicación podemos compartir las tesis de grados, las tesis de especialización, ¿sí? O algún documento o algún artículo que se produce en esto de la articulación de la comunicación y la educación. Así que muchas gracias, Meli. Muchas gracias a vos, José, una vez más, por acompañarnos, por estar presente, por siempre estar dando lugar, ¿no?, a las propuestas y a estos espacios de toma de conciencia, como decimos muchas veces, ¿no? Reflexionar sobre lo producido, sobre todos los significados y significantes que se generan, ¿no? Cuando uno, como bien decía José, ¿no?, produce un contenido, está produciendo una representación social, ¿no? Es traspolar las palabras a un ideario, ¿sí?, al imaginario social que muchas veces, ¿sí?, reproduce estos discursos que encontramos, ¿sí?, incorrectos, los reproduce y a su vez genera representaciones erradas, ¿no? Por eso, sin detenerme más, también les doy nuevamente la bienvenida a todos aquellos que se van sumando y quiero ahora sí agradecer también a nuestra compañera Betsabe Lara, nuestra querida compañera de la red voluntaria, y a Ricardo también, ambos que hoy nos están acompañando y que van a estar haciendo posible que ustedes puedan transmitir preguntas. Quienes lo prefieran en su momento lo van a poder hacer por el chat y aquellos que necesiten habilitar el micrófono también lo van a poder hacer en los últimos 15 minutos, ¿sí? En principio siempre solicitamos que podamos permanecer todos con el micrófono apagado y una vez que el expositor termine vamos a poder estar dando lugar, por supuesto, a todas las dudas, consultas que tengan, siempre van a ser bienvenidas. Así que gracias a todos los presentes, gracias Betsa por estar también. Y ahora sí, vamos a darle el lugar a él, que es nuestro compañero hoy, estrella, quien tiene la posta y que nos va a comentar sobre su tesis, ¿sí? Adán Cáceres, él es licenciado en Comunicación Social, recientemente graduado de la Universidad Nacional de Jujuy, de aquí de Argentina, ¿sí? Produjo la tesis Terminología empleada por los medios de comunicación cuando se refieren a la discapacidad. Esta tesis fue publicada el año anterior, en el año 2021, y busca visibilizar, ¿no?, el análisis que hace sobre el abordaje que hacen los medios de comunicación respecto a la temática de discapacidad. Adán Cáceres también es docente y es miembro de nuestra red de comunicadores con discapacidad visual, puntualmente coordinador de la Comisión de Educación. Así que sin detenerme más, Adán, te doy la bienvenida. Muchas gracias por este espacio, por invitarnos a reflexionar y ahora sí, el lugar es tuyo. Bien, ¿me escuchan ahí? Perfecto, Adán, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. bueno, antes que nada, muy buenas tardes, Melissa, buenas tardes a José Luis y a todos los que componen la red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica, y bueno, y a los que dejaron un poquito de su tiempo y están presentes acá para escuchar un poco, intercambiar opiniones, ¿sí? En esta instancia de enseñanza y aprendizaje respecto al uso, ¿no?, de la terminología
que obviamente sobre la cual realicé mi trabajo de investigación. Bueno, bien, vos me presentaste, igual de todos modos me vuelvo a presentar. Mi nombre es Adán, mi apellido es Cáceres, soy una persona con discapacidad visual, una persona ciega. En el caso mío tengo una deficiencia adquirida. Eso quiere decir que no soy una persona ciega de nacimiento, sino, bueno, a los 25 años perdí la vista. Bueno, ya le dijiste, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Facultad de Humanidades, y obviamente orgulloso perteneciente a la Universidad Nacional de Jujuy. Profesor en enseñanza primaria, profesor en sistema braille y bueno, técnico en tiflotecnología. Bueno, ahora les voy a pedir al que está justamente como administrador permiso para poder compartir la pantalla y bueno, y así damos comienzo a la exposición. Buenísimo, Adán. A ver ahí, Becha o Ricardo, no sé quién de los dos está en este tema. Me avisan, Vamos por a favor, cuando esperar. ya me autoricen Ahora no. o me den el permiso. Audio ahora no silencio. Adam, ya te había dejado la posibilidad de compartir Perfecto, pantalla. perfecto. Bien, perfecto. Ahí bien, estamos. gracias. Hola, Ahora Adán, sí. te puse como operador, ¿sí? Para que puedas compartir. Bien, ahí voy. Seleccionar la ventana o la aplicación que usted desea compartir ventana. Lista de pestañas. Página 4 de lista de opciones para compartir sonido, casilla de verificación marcado. Seleccionar el modo de intercambio de sonido. Optimizar para clip de video, casilla. Compartir pantalla, botón. Espacio. Al detener compartición, alt más S, botón. Tesis Adam Cáceres definitivo.pptx power. Tesis Adam Cáceres definitivo.pptx PowerPoint. Bien, Diapositiva ahí 1, vista me pueden diapositiva. dar el ok, sí que se está compartiendo pantalla. Los Sí, Adán, participantes ahí ahora pueden aparece. pantalla alerta. Bien, ahí dice. Perfecto, bien. Bueno. Ahora. Paso de diapositiva. Imagen 1. 2 puntos. En el margen superior izquierdo aparece el logo de la Universidad Nacional de Jujuy. Imagen 2. 2 puntos. En el margen superior derecho aparece el logo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Tesis de licenciatura. Abre comillas. Terminologías empleadas por los medios de comunicación cuando se refieren a las personas con discapacidad. Cierra comillas. Tesista. 2 puntos. Adán Cáceres. Director de tesis. 2 puntos. Licenciado Ignacio Bejarano. Codirector de tesis. 2 puntos. Doctor Marcelo Brunet. Año 2021. Bien, ahí en la primera diapositiva, a manera de presentación, obviamente. Y bueno, como el título lo dice, mi tesis se denominó Terminologías empleadas por los medios de comunicación cuando se refieren a las personas con discapacidad. Y bueno, obviamente, en primer lugar, poder compartir con todos los presentes el porqué, ¿no?, de la elección de este tema, el porqué del abordaje de esta temática en particular para mi investigación. La temática de discapacidad es amplia, es un campo muy complejo, y bueno, particularmente tomé justamente el tema de las terminologías. ¿Por qué? Porque es habitual, ¿sí?, escuchar o leer, en nuestro caso, y para las personas que ven también mirar, observar, ¿sí?, imágenes, ¿no?, que hacen alusión a las personas con discapacidad y usan terminologías que son estigmatizantes, que son discriminatorias. Terminologías que ya más adelante en el desarrollo vamos a estar, obviamente, haciendo mención a ellas.
Otro de los motivos que me llevaron justamente a hacer este abordaje en mi tesis fue el tema este, ¿no? De que no pretendo, ¿sí? No pretendía en aquel momento cuando elegí la temática, ni pretendo tampoco ahora, que este trabajo de investigación no sea solamente un mero aporte teórico, ¿sí? Sino que brinde la posibilidad justamente de reflexión, de la toma de conciencia, para poder desconstruir y construir una sociedad, obviamente que nos favorezca a todos y en particular al colectivo de personas con discapacidad, ¿sí? Y por último también, algo que me atraviesa tan de cerca y de manera particular, es justamente mi situación, ¿no? De persona con discapacidad. Soy una persona ciega, como lo mencioné al comienzo, y esto obviamente me toca de cerca y me lleva a hacer este tipo de investigación. Muchos por ahí, a veces siempre cuando se trata de una persona con discapacidad, y ven que uno hace un abordaje, un estudio o desarrolla un tema respecto de la temática de discapacidad, creen que uno lo hace solamente por el mero hecho de tener la deficiencia. Y en realidad, bueno, no es tan así, ¿no? La temática nos debe preocupar y ocupar, ¿sí? De manera personal y como profesional, porque creemos que hay mucho desconocimiento y sobre eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Para hacer una reeducación, por decirlo así de alguna manera, y comenzar, como les decía, ¿no? A desconstruir y construir una nueva sociedad, ¿no? Que nos favorezca a todos. Y bueno, como objetivo general, justamente, me había propuesto analizar las terminologías que emplean los medios de comunicación, en este caso, diarios digitales, diarios impresos, Melissa y Correa ha abandonado. comunicadores, ¿no? Melissa De Correa. los medios de comunicación. Durante enero y agosto del año 2017, en la ciudad de San Salvador, capital de la provincia de Jujuy. Y bueno, en ese camino, obviamente, comencé, o con ese objetivo general, comencé justamente a realizar mi trabajo de investigación. Y por ahí, como objetivos específicos, para hacerlo así de manera resumida, bueno, en primera instancia me propuse justamente relevar e identificar cuáles son las terminologías, ¿sí?, que emplean justamente estos medios, sobre todo en los diarios digitales, en los diarios impresos, ¿sí? Y en segunda instancia, hacer una sistematización de toda esa información que fui recopilando durante el periodo mencionado. Y bueno, por último, obviamente, hacer el análisis de toda esa sistematización, de toda la información que fui recopilando, y bueno, para obviamente después llegar a la conclusión, ¿no?, de todo lo que me planteé en el objetivo general. Bueno, con respecto al marco conceptual, ¿sí? Sí, a ver. Paso de diapositiva 2. Paso de diapositiva 3. Objetivo general, analizar las terminologías. Paso de diapositiva 4. Objetivo específico. Paso de diapositiva 5. Imagen, 2 puntos. Como encabezado, centrado, aparecen los logos de la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Marco teórico referencial. 1. Medios de comunicación. 2. Terminologías. 3. Personas con discapacidad. 4. La discapacidad desde el modelo social y los derechos humanos. 5. Representaciones sociales. 6. Estigma. Bien, estos son algunos de los del marco teórico, bueno, que utilicé para hacer un análisis justamente de la información recopilada.
así a grandes rasgos voy a tratar de explicar algunos de ellos, ¿sí? Como por ejemplo, poder conceptualizar los medios de comunicación. Allí en ese caso tomé obviamente los conceptos de Nancy Díaz Larrañaga y de Antonio Pascuali. Bueno, con respecto a Nancy Díaz Larrañaga, obviamente ella sostiene que los medios de comunicación son actores claves, ¿no?, en la cultura y en la sociedad, ya que son, dice, ¿no?, co-constructores justamente de significado, de representaciones y de relatos de lo real. Por otro lado, obviamente también se hizo necesario hacer una distinción justamente entre qué son los medios y qué es la comunicación. En este caso, tomé a Antonio Pascuali, un investigador justamente que lo vi durante la cursada. Bueno, por eso creí pertinente tomarlo justamente como marco teórico. Y obviamente acá Antonio Pascuali, él hace justamente una distinción así sintética, práctica, como para poder entenderla bien, donde primero obviamente él dice que los medios juntamente son los instrumentos, los elementos que se utilizan o que favorecen justamente a la comunicación, pero deja bien en claro que que no llega a ser la comunicación en sí misma, ¿sí? Porque la comunicación obviamente sostiene que es una relación obviamente humana entre interlocutores y a través de la cual obviamente se intercambian, ¿no?, información, se intercambian sentimientos, emociones, y que de alguna manera va, ¿no?, interviniendo, va de alguna manera resignificando qué es lo que nosotros obviamente desarrollamos como seres humanos y obviamente como lo vivimos en sociedad, en comunidad. Creo que otro de las autoras que habla ahí es sobre las representaciones, sobre la terminología, perdón. Bueno, ahí tomé los aportes de Leonor Lidon Heras, que en ella dice, por ejemplo, que los medios de comunicación, perdón, que la terminología dice que no son neutras, y que están cargadas que no son neutras y que están cargadas de significado, y que de alguna manera también están obviamente presentes, ¿sí?, en cada momento, en cada instancia de nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, ¿no? Son terminologías que siempre estamos escuchando, ¿no?, en los distintos medios, ya sea oral, escrito, radial, e inclusive, ¿no?, hasta se percibe, se observa en los partes de prensa, ¿no?, que son emitidos por instituciones, ya sean públicas o privadas, del Estado o del gobierno, ¿sí? Claro, y sobre todo sostiene ahí que encierra relaciones de poder, dice, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? O por lo menos es lo que yo lo interpreté, ¿no?, de esa manera, que justamente los medios de comunicación, al hacer uso de terminologías incorrectas, justamente hacen que esas terminologías se vayan naturalizando a lo largo de la historia, y que de alguna manera terminen ejerciendo como relaciones de poder, y donde la persona con discapacidad, ¿sí?, termina naturalizando e internalizando esa terminología, a tal punto de que por ahí no importa, ¿no?, o sea, de qué manera nos nombren, ¿sí? Ya sea, da lo mismo que me digan discapacitado, da lo mismo que me digan no vidente, da lo mismo que me digan invidente, da lo mismo que me digan persona con discapacidad, justamente porque el poder que tienen los medios de comunicación a través del discurso de las palabras, justamente van naturalizando, ¿no?, y terminan obviamente incidiendo en la subjetividad de las personas, y en este caso particular, de las personas con discapacidad. Otro
Otro aporte o concepto teórico también muy importante para este trabajo de investigación fue el que brinda un hermoso trabajo clásico en las corrientes teóricas y sobre todo en el campo de lo social, que es el de Erving Goffman. Este autor obviamente habla específicamente del estigma, y él al comienzo hace justamente o brinda un concepto casi literal de lo que es que es un estigma, y lo remite justamente al comienzo de la historia, al comienzo de la humanidad, donde por aquellas épocas a las personas, o sea, esclavos, personas que estaban presas, que fueron condenadas, bueno, se les marcaba, de alguna manera se les marcaba con marcas, valga la redundancia, corporales, que se las identificaba justamente como esa clase o ese tipo de persona, desmerecedoras, obviamente, de no vivir en sociedad, de excluirlas, por lo tanto, bueno, aquella persona que veía a alguien que tenía una marca, directamente la excluían, es decir, la discriminaban. Y justamente esa representación, ¿sí?, es la que perdura hoy en día, ¿no?, en las personas con discapacidad, es decir, mejor dicho, en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Porque ven a una persona, por ejemplo, una persona ciega, a una persona con discapacidad motriz, a una persona con discapacidad auditiva, ¿sí? Y como que esa es la marca, ¿no? La marca de la persona, ¿sí? El no ver, el no escuchar, el no caminar, que de alguna manera la termina estigmatizando. Y obviamente no son aceptadas, ¿sí? No son bien vistas, y sobre todo como que no somos merecedoras de formar parte de esta sociedad. Y bueno, eso más o menos así, a grandes rasgos, fueron los marcos teóricos, ¿sí?, sobre lo que se asentó mi proyecto de tesis. Quería dejar acá, en cuanto a los conceptos teóricos, sobre lo último, que es re importante para este proyecto de tesis y para todos, ¿no?, los abordajes que se hagan de la temática de discapacidad, como es el modelo social de la discapacidad, con perspectiva de los derechos humanos. Acá también, obviamente, hice mención sobre el modelo social de la discapacidad, y bueno, tomé los conceptos de Agustina Palacio. Bien, la mayoría sabemos más o menos de que cuando hablamos del modelo social, obviamente nos tenemos que remitir a dos periodos, ¿sí?, o dos modelos o dos instancias anteriores al modelo social de la discapacidad, como es el modelo de la prescindencia, ¿sí?, donde obviamente se las consideraba a las personas con discapacidad como portadoras de un castigo divino, como portadoras de alguna hechicería, de alguna brujería, ¿sí? Y obviamente por esa condición o por ese merecimiento eran excluidas, ¿sí? Y hasta en algunas civilizaciones, bueno, se las mataba, ¿no? Que era justamente llamada la eutanasia, ¿sí? Obviamente fue avanzando el tiempo, ¿sí? Y bueno, posteriormente sobrevino el periodo médico rehabilitador, que José Luis justamente también al comienzo de su presentación estuvo haciendo mención al respecto, donde ya se había avanzado un poquito, ¿sí?, en el tema del concepto de discapacidad. En el primer periodo, la discapacidad era producto de una hechicería, producto de una brujería, producto de una maldición. Bueno, acá en este periodo médico rehabilitador, ya decía que la discapacidad obviamente no era producto de lo que acababa de nombrar, sino que justamente era considerado una enfermedad, es decir, aquella persona que tenía alguna deficiencia, que no caminaba, que no escuchaba, ¿sí?, que no veía, era una persona enferma, ¿sí? Y como tal, bueno, ¿cuál era el objetivo primordial?
tratar de curarla, a través o a partir de la rehabilitación, es decir, tratar de arreglarla, así usando ese término, para que lo volvamos a reinsertar, ¿sí? O integrar en la sociedad, y bueno, para que pueda desenvolverse de alguna manera. Acá en este periodo, obviamente, empezaron a aparecer los conceptos que perduran hasta el día de hoy, ¿no? Como por ejemplo, discapacitado, minusválido, inválido, no vidente, rengo, no sé, deficiente mental, bueno, cualquier concepto que se le ocurra, justamente empezaron a surgir en este periodo en el médico rehabilitador, ¿sí? Y bueno, y como las personas eran enfermas, ¿qué es lo que había que hacer? Había que asistirla, ¿no? Sí, bueno, y acá es donde también aparece mucho el concepto del asistencialismo, donde había que darle mercadería, donde había que darle algo, como para que la persona pueda justamente sobrellevar o sobrevivir, podríamos decirlo así de alguna manera, su situación, ¿no? Y bueno, y por último, ya en la década de los 60, bueno, justamente a raíz de impulsos de las mismas personas con discapacidad que pertenecían a las instituciones, bueno, se empezó justamente a reclamar, así entre comillas, ¿sí? El reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Y bueno, acá en el modelo anterior, en el modelo médico rehabilitador, bueno, la discapacidad ya no estaba no era producto de una brujería ni nada, sino que era una enfermedad. Y acá en el modelo social, obviamente, la discapacidad, justamente, y por eso lo tomo, ya no estaba justamente, ni era producto de una brujería, ni de un castigo, ni nada, no era una enfermedad, sino que la discapacidad, justamente, ¿sí? La discapacidad no es justamente, o no está en la persona, sino justamente en las barreras, las múltiples barreras que se encuentran en el entorno, en la sociedad. Barreras de distintos tipos, obviamente, que por cuestiones de tiempo no las vamos a poder mencionar, ¿no? Pero sobre todo la barrera actitudinal, ¿no? Y bueno, acá se comienza a reconocer a la persona como sujeto de derecho, y también, obviamente, al reconocerla como sujeto de derecho, también, obviamente, se opta por Imagen, 2 puntos. Como encabezado, centrado, aparecen los logos de la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Termina y sigo. Encuadre metodológico. 1. Diseño metodológico. Abre paréntesis. Metodología cualitativa descriptiva. Cierra paréntesis. 2. Muestra. 3. Técnicas de recolección de datos. Abre paréntesis. Análisis de fuentes documentales y entrevistas semiestructuradas. Cierra paréntesis. 4. Descripción del proceso. Bien, termino esta partecita, decía, de las terminologías, y que justamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también, ¿no?, basa todos sus articulados en este modelo social de la discapacidad. Y bueno, algo importante también durante este proceso, ¿sí?, tiene que ver con el marco metodológico, que obviamente para estos tipos de abordajes, para este tipo de investigación, sí o sí se tenía que elegir una metodología cualitativa descriptiva. Cualitativo, ¿por qué? Porque justamente esta metodología permite estudiar los fenómenos sociales, ¿sí?, y a partir de ¿qué? De sus propios actores, ¿sí? En este caso son los medios de comunicación, ya sean digitales, impresos, y las entrevistas, ¿sí?, los discursos de los trabajadores de los medios de comunicación.
Y bueno, acá tomé los conceptos de Taylor y Bogdan justamente para este tipo de abordaje. Y bueno, había que recopilar, había que buscar la información, había que hacer un trabajo de campo, y como era lógico, al ser una investigación cuantitativa, cualitativa descriptiva, se tienen que usar elementos o herramientas propias justamente de una investigación cualitativa descriptiva para la recopilación de la información, ¿sí? En este caso, utilicé el análisis de fuentes documentales y entrevistas semiestructuradas. Para el análisis de fuentes documentales, bueno, también ya hice mención al comienzo, o sea, seleccioné 6 diarios digitales, 2 diarios impresos, y 5, y para la entrevista semiestructurada, bueno, 5 trabajadores de los medios de comunicación. El trabajo de campo se hizo durante el mes de enero y agosto del año 2017, ¿sí? Y obviamente con medios de tirada local, de acá de San Salvador, que es capital de la provincia de Jujuy. Acá es importante mencionar que cuando tuve que hacer la recopilación de artículos noticiosos en los diarios impresos, bueno, debido a la inaccesibilidad para poder acceder a los archivos o al contenido de esos diarios, bueno, pedí la colaboración de compañeros de cursada que me ayudaron justamente a identificar, ¿sí? Y a recopilar la información, es decir, buscar los artículos noticiosos, ¿sí? Y otro de los inconvenientes que encontré justamente en este trabajo de campo fue la poca publicación de diario, de artículos noticiosos. También algo llamativo que seguramente va a ser motivo de otro trabajo de investigación. Me costó justamente encontrar información que hacía alusión a la temática de discapacidad y en particular a las personas con discapacidad. Bueno, con respecto a las entrevistas semiestructuradas, obviamente hice una batería de preguntas iguales para todos, preguntas abiertas que daban lugar a la repregunta, y que obviamente permitía que el entrevistado pudiera explayarse. En un principio, las entrevistas estaban destinadas o tenían un objetivo particular, que era poder recopilar información respecto a que sí, los trabajadores de prensa o los medios de comunicación tenían capacitación o instancias de capacitación o conocimiento respecto a la temática de discapacidad y a las terminologías que empleaba. Ese era el objetivo principal de las entrevistas. Bueno, cuando hice la entrevista y empecé a desgrabar las entrevistas, bueno, allí me di cuenta que empezaban a aparecer reiteradamente terminologías justamente inadecuadas que utilizaban estos trabajadores de prensa, ¿sí? Y bueno, por esa razón también consideré pertinente tomar las desgrabaciones o el escrito de las entrevistas, ¿sí? Las desgrabaciones, como fuente documental también para el análisis de las terminologías. Bueno, uno de los instrumentos, también por ahí me parece importante mencionar, los instrumentos que utilizaba justamente para mi trabajo de campo, en una computadora, un grabador digital para registrar toda la entrevista, y obviamente el tema de la entrevista requería de un contacto previo con los entrevistados para acordar la hora, el lugar, fecha, en qué momento íbamos a realizar justamente la entrevista. Hubo muy buena predisposición, eso también es importante mencionar,
por parte de estos comunicadores, por lo que, bueno, en cuanto a las entrevistas no hubo muchos inconvenientes. Bueno, una vez que cualquier cosa me dice, ¿no? Cómo ve con el tiempo, por favor, ¿sí? Adam, estás ¿Sí? perfecto ¿Sí? con el tiempo. Quédate Perfecto. tranquilo, podés continuar por lo menos 10 minutos más, estamos bien. Ok, bien. No, acá quería ver, creo que mencionó, sí, pasame la análisis. Bueno. Paso de diapositiva. Imagen, 2 puntos. Como encabezado, centrado, aparecen los logos de la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Análisis. Sistematización de la información. Ciego, sordo, discapacitado, no vidente, capacidad diferente. Bien. Una vez hecho la identificación y la recopilación de toda la información, y bueno, y hecho el análisis correspondiente, bueno, fuimos detectando terminologías. Acá lo que puse en el PowerPoint, bueno, solamente son algunas de las tantas. Seleccioné algunas nomás como para que, a manera de ejemplo, ¿ve? Y son terminologías usuales que todos quizás en el lugar donde uno interactúa, escucha estos términos, ¿no? Como el ser de ciego, como ser de sordo, como ser no vidente, invidente, que discapacitado, sí, justo acá también me sopla, me está volviendo discapacitado, un término que justamente escuchamos muy frecuentemente, ¿sí? Y bueno, y por ahí también llamaba mucho la atención, ¿no? De que estos términos justamente aparecían en los títulos, ¿no? De los artículos como un gran título y resaltando justamente el término, ¿no? Como en este caso solamente era analizar, claro, identificar y analizar las terminologías, no se hizo un análisis más minucioso o diríamos lingüístico respecto de qué manera aparecen, en qué parte por ejemplo, de los diarios aparecen, en qué sección. Bueno, eso obviamente va a ser un motivo, abordaje para un próximo trabajo de investigación. Pasemos a la otra. Paso de diapositiva. Imagen, 2 puntos. Como encabezado, centrado, aparecen los logos de la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Abre comillas. Es la primera estudiante con discapacidad visual que obtiene una licenciatura en la UNJU. Cierra comillas. Abre comillas. Creo que la mejor manera de expresar una verdad, una realidad, es alguien que está sufriendo. Cierra comillas. Abre comillas. Insólita pelea entre ciegos en la peatonal Belgrano. Cierra comillas. Abre comillas. Un hombre no vidente, patotero. Cierra comillas. Bien, acá justamente, bueno, seleccioné algunos títulos, fragmentos justamente, donde se evidencia el uso de la terminología, ¿sí? Por ejemplo, ciega, creo que dice sufrimiento, si no me equivoco, de todos modos, bueno, el que esté leyendo también me puede dar una manita para no repetir de nuevo. Patotero. Ciego patotero, justamente eso a raíz. Insólita pelea. Sí, a raíz de ese ciego patatero, a raíz de una acción donde dos personas ciegas justamente se enfrentaron a golpe de puños en la peatonal. Después la otra insólita pelea entre ciegos. Bueno, titulares como estos, obviamente, se observan, ¿sí? en los medios de comunicación, en los artículos, ¿sí?
Y después obviamente se repiten en el contenido en sí de la información, el artículo. Bueno, y por eso justamente es que yo decidí hacer el abordaje justamente de esta temática en mi proyecto de investigación. Pasamos. ¿Sí? Paso de diapositiva 9. Imagen, 2 puntos. Como encabezado, centrado, aparecen los logos de la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Abre comillas. Por lo menos el semanario no nos brinda capacitación. Cierra comillas. Abre comillas. Esperamos, como decís vos, que no tenemos ningún problema, que nos capaciten en cuanto a la discapacidad. Cierra comillas. Abre comillas. Capacitación no he tenido porque no he visto. Cierra comillas. Bien, estos ejemplos también, obviamente, son algunos, ¿sí? Extraídos, pequeños fragmentos que se extrajeron de las entrevistas desgrabadas que hicimos a los trabajadores de los medios, ¿sí? Bueno, con esta entrevista era, como decía, como le dije anteriormente, dar cuenta si los medios de comunicación y en particular si los trabajadores de prensa tenían capacitación o tenían conocimiento respecto de la temática y del uso de la terminología. En este caso, no, la mayoría dijeron que no nos capacitan, otros decían que no había ningún problema en que el de recibir capacitaciones, ¿sí? Otro decía que no, que también volvió a repetir, que no sé, no conozco, ¿sí? Algunos decían, yo no, pero sí una compañera me comentó. Entonces, con esto obviamente quedaba en evidencia que hay mucho desconocimiento, ¿sí? Hay mucho desconocimiento en los medios de comunicación. Y que después, bueno, más adelante obviamente voy a hacer alusión a qué se arriba justamente con esto, ¿no? De que hay desconocimiento y cuál es obviamente la propuesta a seguir, porque como les decía, la investigación no solo pretende ser un mero aporte teórico, sino también, como le digo, una instancia de reflexión, de toma de conciencia para acciones futuras. Paso de diapositiva. Imagen, 2 puntos. Como encabezado, centrado, aparecen los logos de la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Conclusión y reflexión final. Imagen, 2 puntos. La imagen muestra la parte superior de un hombre que está pensando. Tiene una de sus manos sobre el mentón. Al costado de su cabeza hay 3 signos de interrogación. Bien, bien. Y bueno, así a grandes rasgos y teniendo en cuenta lo que les conté, les comenté de manera sintética, se concluye que obviamente todos estos términos, ¿sí? Todos estos fragmentos que encontré en los artículos noticiosos y particularmente de estos ejemplos, tomé unos cuantos nada más, que sí, en realidad, que las terminologías empleadas por los medios de comunicación, obviamente son estigmatizantes y discriminatorias. Y bueno, para justamente dar cuenta de esto, tomé nuevamente los aportes de Erving Goffman. Ya anteriormente, cuando estaba comentando un poquito así sobre el concepto teórico de Erving Goffman, bueno, allí ya les expliqué por qué estigmatizante, justamente porque el tener una deficiencia es como que se toma como una marca negativa, ¿sí? Que tienen las personas con discapacidad, ¿sí? Esa marca, obviamente, es el estigma, es la marca que uno lleva por el solo hecho de
tener una deficiencia. Y a su vez también ese estigma nos lleva, ¿no?, a múltiples y distintas formas de discriminación. Y en este caso particular, obviamente, a través de las terminologías que emplean los medios de comunicación. Estas terminologías, obviamente, naturalizan, perpetúan justamente la discriminación a través de las palabras, el uso permanente y cotidiano de los términos discapacitados, de los términos deficiente, inválido, inclusive hasta mogólico, ¿qué más? Rengo, sordo, manco, bueno, lo que se nos ocurra, ¿sí? Bueno, terminan obviamente discriminando, ¿no? Se constituyen en un acto discriminatorio hacia las personas con discapacidad. Que de última, como le decía también, en su construcción subjetiva, como que de alguna manera terminamos naturalizando, ¿no? Terminamos, me incluyo, por el hecho de tener una deficiencia, ¿no? Y bueno, y hacemos como que, bueno, lo que nos digan o cómo se refieren hacia nosotros, como que por ahí no importa mucho. Me digan como me digan, lo mismo sigo siendo un discapacitado, lo mismo sigo siendo un inválido, lo que fuere, ¿sí? De hecho, acá en Jujuy hay muchas personas con discapacidad que dicen, no, a mí decime ciego nomás, o a mí decime discapacitado, o sea, no, como que no le llega, o no reflexiona, y como que le da lo mismo. Y eso es justamente, ¿por qué? Porque los mismos medios de comunicación justamente reproducen eso y terminan naturalizando de alguna manera en las personas, que se las llame como se las llame, total, igual van a seguir siendo personas con discapacidad. Y bueno, y a manera de conclusión, por ejemplo, había planteado la posibilidad de que este trabajo de investigación y todo lo que vayan surgiendo de quién más y sea quien sea que haga el abordaje de la temática de discapacidad, se tome, ¿sí?, justamente como la posibilidad de poder incorporar, ¿sí?, en las instituciones que tienen que ver con la educación particularmente, y en el caso de acá, de Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy, específicamente la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales, donde tenemos la carrera de licenciatura en Comunicación Social, ¿sí?, se incorpore a la currícula, se incorpore a los planes de estudio. Por ahí nosotros decíamos, aunque sea una unidad, ¿no? Pero me parece que yo creo que tenemos que ir por más, ¿no? Que sea una cátedra, una materia, para que se dicte en todas las carreras de la universidad. No solo en la facultad que tengan carreras sociales, sino en la facultad de Economía, en la facultad de Ingeniería, en la facultad de Ciencias Agrarias, ¿sí?, para que de una vez por todas la temática discapacidad empiece justamente, ¿no?, a abrir su campo, y empecemos a desconstruir y construir justamente una nueva sociedad, ¿no? Y también obviamente dejé como propuesta las instancias de capacitaciones, y de última no se puede incorporar como materia en las carreras la temática de discapacidad, bueno, generar espacios, instancias de capacitación, generar espacios e instancias de reflexión, para que de una vez por todas dejemos de utilizar terminologías inadecuadas, incorrectas, ¿sí?, y que son estigmatizantes y discriminatorias por terminologías correctas, ¿no? Y digo terminologías cuando en realidad solamente nos tenemos que remitir a una sola, ¿no? Y que es lo que establece, o que es lo que propone el modelo social de la discapacidad, ¿no? De anteponer a la deficiencia el término persona, ¿sí? Es decir, reconocernos como persona, como sujetos de derecho, que se sintetiza en decir persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad auditiva,
o en lo mejor de los casos, si conocemos a la persona y sabemos su nombre, directamente llamarlo por el nombre. José, Adán, Cintia, sea cual sea el nombre, ¿sí? Y bueno, no estamos pensando en eufemismo, en buscarles terminologías bonitas, como decía, ¿no? En algún momento, no vidente, invidente, capacidades diferentes, capacidades múltiples, capacidades especiales, nada de eso, sino simplemente remitirnos al término persona con discapacidad. Bien, a manera de cierre, bueno, vamos a pasar una última diapositiva, y bueno, quiero que la escuchen, y obviamente después, bueno, opinamos y preguntamos, o por qué no, aportamos también a este trabajo de investigación. Imagen, 2 puntos. Como encabezado centrado aparecen los logos de la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Abre comillas. Usar o no usar términos técnicos correctamente no es una simple cuestión de semántica. Si deseamos hablar o escribir constructivamente en una perspectiva inclusiva sobre cualquier aspecto de dimensión humana, la terminología correcta es especialmente importante, más aún cuando abordamos temas tradicionalmente derivados de preconceptos, estigmas y estereotipos. Puntos suspensivos, cierra comillas. Romeu, R-O-M-E-U, Kazumi, K-A-Z-U-M-I, Sasaki, S-A-S-S-A-K-I. Muchas gracias. Bien, a manera de cierre, justamente ahí tomé la palabra de este sociólogo, que si bien tiene un apellido que suena como a japonés o algo parecido, bueno, es brasilero, ¿sí? Y bueno, con eso, obviamente, cierro esta ponencia, esta socialización, ¿no? Antes, obviamente, me gustaría agradecer a Cintia, quien, bueno, fue proyectando las diapositivas, y aclarar un poquito de quizás a muchos les llamó la atención, o quizás a otros no tanto, el tema del PowerPoint, donde, bueno, en una voz en off, se iba describiendo y leyendo el contenido de la diapositiva. Bueno, es un instrumento didáctico que nosotros estamos implementando acá en Jujuy para la proyección de las diapositivas. Muchas veces nos tocó participar de ponencias y bueno, de cursos de capacitación y esas cosas, y bueno, y cada vez que se proyectaban diapositivas, obviamente cuando al no tener la computadora, no sabíamos qué es lo que se estaba proyectando, ni siquiera habían efectos especiales para saber que se estaba abriendo una diapositiva o se estaba proyectando una diapositiva, no podíamos acceder al contenido, y si habían imágenes tampoco obviamente podíamos acceder al contenido. Bueno, de ahí, obviamente, por iniciativa de Cintia, bueno, empezamos a trabajar en esto de hacer un PowerPoint accesible, lo llamamos nosotros, como para que las personas con discapacidad visual que de repente forman parte de un auditorio o de algún salón de donde están haciendo alguna capacitación, bueno, puedan también acceder a la información que se está brindando dentro de del PowerPoint, dentro de las diapositivas. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Estamos en el horario. Muchas gracias, agradecerte por tu exposición, realmente muy enriquecedora. Gracias a Cintia también, lo quiero extender ahí, remarcás que estaba Cintia colaborando con la proyección, así que también muy bienvenida Cintia, ¿no? Todo el que asiste a este espacio es bienvenido. Me quedé pensando, la verdad que tengo muchos interrogantes, muchas preguntas, muchas reflexiones que compartimos, ¿no? Desde la red de comunicadores con discapacidad visual hace tiempo y que se vienen dando.
en estos espacios. Pero bueno, me gustaría ahora sí, para todos los que están presentes y quienes quieran intervenir o preguntarle a Dan, tienen alguna pregunta, es el momento, si te parece, Adam. ¿Estás de A mí acuerdo? a mí más que Muy buenas, preguntas, me supongo que gustaría secuencia alerta. instancias de reflexión, no sé, me parece más enriquecedor eso, ve que pregunta, pero si no, no hay ningún drama, no hay ningún problema. Sí, por supuesto. Comentarios, preguntas, todo es bienvenido. Quienes Sí, quieran sí, activar obvio. su micrófono. Y si no, Ricardo también que nos está dando ahí un apoyo también desde el inicio. Te damos la bienvenida también, Ricardo, y consultarte por si hay alguna pregunta que tengamos ahí y la querés leer, también bienvenido. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme, ¿no? En este Zoom, y también dejarme participar y colaborar con ustedes. Y sí, la verdad quisiera hacer una pregunta, por ejemplo, preguntarle a Dan, ¿no? ¿Qué cuestiones considerás que todavía faltan aplicar en los medios de comunicación desde el modelo social? Claro, en realidad, si nos vamos a basar en la realidad misma, a nuestro criterio, digo nuestro porque, bueno, como digo, acá también está Cintia y bueno, somos como un equipo de trabajo, y bueno, a nosotros nos parece que hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas. Una de las cosas es esto, ¿no? La toma de conciencia. Si bien en la actualidad nosotros tenemos muchos, por decirlo así de alguna manera, muchas leyes, documentaciones, que hablan justamente al respecto, ¿no? En este caso del uso de la terminología adecuada cuando se refieren a las personas con discapacidad, pero que lamentablemente no se da. O sea, una cosa es desde el marco teórico, una cosa es desde el discurso y otra cosa es desde la realidad en sí misma. Hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para mejorar y otras tantas para iniciar, ¿no? Por eso, una de del trabajo arduo que tenemos que hacer es esto, justamente, ¿no? El de enseñar, ¿sí? El de enseñar. Me parece que hay mucho desconocimiento, ¿sí? Y sobre eso hay que trabajar. Es más, te digo, ¿no? Ese día que cuando estaba haciendo mi defensa de tesis, estaban los medios de comunicación, escuchando todo, ¿no? La exposición. Termina la exposición, al rato nomás, ya estaban publicando por los medios por los medios de comunicación, ¿sí? Con grandes titulares, y volvían a repetir, a poner términos discapacitado, o ciego se recibe de licenciado, discapacitado, no vidente, para llamarla así, no, vamos a decirlo algo más bonito, lo vamos a decir no vidente. No vidente se recibe de licenciado, ¿ve? O sea, ¿qué pasa? O sea, no hay toma de conciencia, no hay reflexión al respecto, ¿sí? Y me parece que sobre eso tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Se habla mucho del modelo social, pero obviamente se concreta poco. Y es justamente donde, o sea, donde nosotros tenemos que trabajar y mucho, ¿no? Mucho al respecto. Qué importante, Adán, sí, lo que decís, realmente, ¿no? Es ahí, es de construir desde el discurso para lo que también decía José al inicio, ¿no? No repetir, no reproducir prácticas, porque de alguna manera quienes tenemos la responsabilidad de comunicar, ¿no? Adquirimos y reproducimos prácticas, ¿no? Que se consolidan en la sociedad y que realmente inciden, ¿no? En la participación, en la verdadera inclusión de este colectivo. Claro, Es y muy fíjate vos que importante. sí, y fíjate vos que sigue coexistiendo, ¿no? El modelo médico rehabilitador, es justamente por esto, ¿no? Por el desconocimiento y porque se sigue haciendo uso de ese preconcepto, ¿sí? De la temática de discapacidad. Tal cual, así es. No sé, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo quiero hacer un Sumar. comentario, Melissa, si me permitís. Cintia, Sí, hola.
Sí, bueno, Bienvenidas. respecto, bueno, de lo que vienen mencionando, ¿no? Esto que decía Dan de que su tesis no quede en solo inscripto, digamos, en un papel como algo teórico, sino que se vaya alojando, ¿no? En cuestiones más prácticas, más de reflexión, más de acción. Y esto que mencionaba de poder incorporar, ¿no? La temática, la perspectiva de discapacidad, bueno, particularmente dentro de lo que es la carrera de licenciatura en comunicación social, particularmente en la Facultad de Humanidades de acá de la UNJU. Pero además tiene que ser, pienso, ¿no es cierto? Creo, una cuestión continua y permanente, ¿no? Desde los primeros años y hasta el último año, porque esto de desaprender, de desconstruir y volver a construir otra visión, otra mirada respecto de las personas con discapacidad, como bien lo saben, no se da de un día para el otro, ¿no? Entonces, si lo hacemos dentro de un proceso durante 5 o 6 años que dura la carrera y en una Alejandro Hidalgo ha abandonado la reunión. Alerta. y en una práctica constante, ¿no? En los talleres de televisión, en los talleres de radio, en las distintas materias y demás, yo creo que sí podría ser posible, ¿no? Para dejar de pensar que son terminologías por terminologías mismas y darle, ¿no es cierto?, la real seriedad y los reales significados que encierra cada una de estas terminologías, ¿no? Sí, tal cual, Cintia. Vos fíjate que ahora estamos justo en el proceso Audio de ahora construcción silenciado de una alerta. nueva ley de discapacidad y bueno, Adán, sos miembro de la red, estás al tanto desde la red. También, ¿no? Hicimos nuestro aporte a esta gestación de una nueva ley de discapacidad y uno de los aportes que justamente, ¿no? Hacíamos desde la red de comunicadores y vamos a acercar al organismo que está haciendo el relevamiento es ¿no? Que en las carreras de grado y de pregrado vinculadas a la comunicación y todas sus derivadas, ¿no? Se incluya la perspectiva de discapacidad y de accesibilidad, algo que Adam, vos mencionabas, claramente se vio reflejado en el PowerPoint, ¿no? Con un nivel de accesibilidad excelente. Entonces, también, ¿no? Desde la red abogamos por esto, que los productores de información, los que se están formando, adquieran esa perspectiva desde el inicio de su carrera de discapacidad y de accesibilidad, ¿no? Que puedan surgir de las universidades profesionales desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? En lo que concierne a su formación, a su conocimiento, y también profesionales capacitados en accesibilidad, ¿no? Que puedan producir textos accesibles, que puedan producir contenidos audiovisuales con audiodescripción, que puedan hacer guiones, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, ese aporte lo estamos justamente haciendo desde la red de comunicadores, como comunicadores con discapacidad, se refleja claramente acá, ¿no? En todo esto que están diciendo. Es una necesidad imperiosa, es una necesidad que valga la redundancia, ¿no? Tenemos que instalar, necesitamos que se instale y es un aporte, ¿no? Pensar en esta ley, en esta nueva ley desde esta perspectiva. Exactamente. ¿Alguien Meli, más? si me permitís, por ahí me quedé pensando cuando escuchaba la excelente tesis realizada por el compañero Adam, en esto que él decía, ¿no? ¿Por qué Amiga, los multiplicar. diarios titulan de esa manera, ¿no? Adam da algunas respuestas, ¿no? Falta de capacitación, pero vos fíjate que quienes acudieron a la defensa de su tesis fueron los medios de comunicación y a los 5 segundos estaban nuevamente titulando persona con discapacidad visual, bueno, sería el mejor de los casos, en realidad persona ciega, no vidente, ¿no? Entonces me parece que hay un vicio en el oficio del periodismo que se instaló fuertemente y que eso, bueno, no va a alcanzar con capacitaciones, sino también con una decisión política de los medios de comunicación para que eso no ocurra.
debe haber un redactor, ¿sí?, que existe, el cual diga, no se puede publicar una nota con este titular. Y además también los medios de comunicación, en este caso los medios gráficos, como citaba el ejemplo Adam, lo hacen por una cuestión de venta. Exactamente. No me acuerdo el ejemplo, pero algo así como insólita pelea de ciegos en una peatonal. De no vi- Ese titular, perdón, claro, decía de no vi- de no vidente, claro. Ese titular en tapa vende mucho. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una cuestión de el espectáculo, de lo insólito, ¿no? Como decía un viejo profesor en la Facultad de Periodismo de La Plata, ¿no? Que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero que un hombre muerda a un perro sí lo es. Claro. Entonces tiene que ver con esto. ¿Cuánto más venderá un diario que ponga en sus titulares primer no vidente graduado de licenciado en comunicación social? Entonces, no es solo una cuestión de capacitación. Yo creo firmemente en las decisiones que se toman y que son decisiones políticas, ¿no? Cada medio de comunicación tiene un proyecto político comunicacional y me parece que quienes lo dirigen, quienes tienen a su cargo las diferentes áreas, son las que deben tomar estas decisiones, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo también celebro esta realización de este encuentro de hoy, porque nosotras y nosotros vamos a lograr el cambio. Siempre me gusta poner un paralelismo, ¿no?, con los movimientos feministas. Las compañeras, si se hubieran quedado sentadas en sus casas y de brazos cruzados, no hubieran logrado todo lo que lograron. ¿Y cómo lo lograron? Por la lucha, por el estar, por el incidir, por el estar siempre ahí en el pie del cañón. Y creo que nosotros, como comunicadores con discapacidad visual, tenemos que tomar ese ejemplo, ¿no? Estar ahí con estas jornadas, estar en los medios y seguir, porque la lucha no se gana de un día para la otra. Claro. Sí. No, digo, en ese sentido, cuánta razón, ¿no? Por ahí a nosotros cuando, bueno, nos hacen entrevistas por cualquier actividad que estamos desarrollando y demás, lo primero que mencionamos es que como título aparezca de tal forma, ¿no? Es decir, vamos, como quien dice, haciendo escuela en ese sentido. Pero resulta que cuando leemos, ¿sí?, la información aparece de otra forma. Entonces, claramente se puede, digamos, notar ahí esto que mencionás, José Luis, de las decisiones políticas, ¿no? Está bien, te dijeron que pongas este título, pero no nos conviene, ¿no? Mejor ponerlo de esta otra forma que va a atrapar más, digamos, claro, ¿no? va a vender más. Exacto, entonces creo que sí tiene que ver con esa cuestión. Y otra de las cuestiones es pensar justamente, si bien yo no soy del campo de la comunicación social, pero sí soy de la educación, de la salud, mucho más de la educación, entonces estas cosas, digamos, me interesan, me ocupo y me preocupo por estas cuestiones. Y siempre digo, ¿no? Se trata de nosotros mismos como personas con discapacidad, apropiarnos, ¿no? Apropiarnos de nuestra propia realidad para transformarla a medida que nosotros mismos nos vamos transformando, ¿no? Entonces, me parece que la clave está ahí, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, si no empezamos a hacer nosotros esas pequeñas transformaciones, creo que no se van a realizar, ¿no? Yo creo que en función a lo que dicen ustedes, compañeros, coincido totalmente. Necesitamos que haya una decisión de un cambio, ¿no? En esa elegantemente denominada línea editorial, ¿no? Esa es la elegantemente vestida, ¿no? De algún modo, decisión política que los medios llaman línea editorial, ¿no? No es más que un interés
como bien decía José, por la espectacularización, por la venta de la noticia, hasta por la primicia. Sí, me juego mucho, Adán, en lo que comentabas, que estaban muchos de los medios, tal vez no, pero suele pasar. De los medios, bueno, a ver quién publicaba primero la nota, ¿no? Del ciego que se Sí, acababa de recibir de licenciado en comunicación social. A ver quién llega primero, ¿no? Además de cómo lo titulamos. claro. Son prácticas, ¿no? Muy internalizadas en el Ujú. periodismo, en las carreras vinculadas y que las tenemos que deconstruir. Y si hay algo que nosotros desde la red Audio siempre no siguiente. decimos, ¿no? Es la lucha históricamente generó el cambio, ¿no? Lamentablemente es la lucha, es la resistencia, es luchar constantemente para ir construyendo de a poquito. Exacto, Ujú. tal cual. Y si me permiten también, digo, una cosita que me quedó de escucharlo a Dan y este comentario, ¿no? Que se hacía también hace un ratito, la inclusión de la temática en las distintas carreras universitarias, en todas, en comunicación fundamental, ¿no? Por la producción de contenidos, por las representaciones sociales, pero digo en todas en realidad. ¿Por qué? Porque las y los profesionales cuando se gradúen y tengan que ejercer su profesión, van a tener una preparación y si por lo menos alguien no les señala, van a saber que el término adecuado es persona con discapacidad, va a situarse para producir cualquier producto de comunicación o cualquier tratamiento o lo que sea desde un paradigma social. Entonces me parece que eso es fundamental, ¿no? Porque es la manera, de algún modo, de poder derribar tantos preconceptos, prejuicios que hay en el ejercicio de la profesión, ¿no? Desde la arquitectura hasta la comunicación, toda, ¿no? Porque podemos hablar de las barreras arquitectónicas, pero los chicos cuando cursan arquitectura no tienen una materia que le hablen del diseño universal. Entonces salen y van a construir de una manera convencional como la que aprendieron, solamente pensando en el estilo, y nada más, y después cuando hace una rampa no va a tener ni las dimensiones ni la inclinación que corresponde. O un médico tampoco va a saber cómo tratar a una persona con discapacidad cuando cita su consultorio. Y así podríamos enumerar todas las carreras, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental que se pueda incluir en las currículas de las y los futuros profesionales para poder, bueno, de algún modo, como decía Meli, ganar un poquito esta lucha, ¿no? Claro, y ahí, por ejemplo, utilizar, ¿no? Acá unos términos que siempre utiliza Cintia, que es, ¿no? En primer lugar, entonces el conocimiento va a permitir justamente el reconocimiento, el respeto y la valoración de las personas con discapacidad Claro. como parte de la diversidad humana y obviamente Ujú, eso va a permitir también interactuar de manera correcta. Sí. ujú, totalmente. Yo más nada para decir, simplemente mandarte un fuerte abrazo, Adán, y decirte que excelente la tesis y que seguramente quienes no pueden estar hoy presentes por distintos motivos la podrán escuchar a través del canal. Así que muchas gracias y felicitaciones. Así es, Adán, me sumo a las felicitaciones de José y un enorme agradecimiento a la distancia, ¿no? Pero siempre presente y la verdad que tu tesis no es más que un trabajo de campo que se constituye nada más y nada menos que en un enorme pequeño granito de arena para esto, ¿no? Para tratar de seguir en la lucha. Es parte, ¿sí? Hace historia porque es parte, ¿no? De esa lucha cotidiana que tenemos. Así que gracias. Adán. Bien, Melissa, bueno, de mi parte, si no hay más preguntas, Ale levantó la mano, me parece. también, Sí, tengo una última pregunta. a ver, Sí. Bueno, la inquietud es esta, sí, o sea, ¿qué otras líneas de investigación Unirse a la reunión. se considera que podrían Enlace abrir HTTP. a partir de lo que usted investiga? Otras líneas de acción pueden consolidarse a partir de lo que usted investigó. Creo que lo habías mencionado un poquito, igual si lo querés repetir, Adán.
Con Florencia y las líneas de Cristina 5 investigación a partir de... 30%. Hay un temita por hacer con el Maite audio 2 de puntos José para Luis. empezando con Claro. Como, Bueno, a partir, Sí, por ejemplo, de este trabajo de investigación, sobre todo, como les decía, Se ha ¿no? atendido a Ricardo Rodríguez Alerta. Mucho el tema este, ¿no? De la sensibilización y la toma de conciencia, que es muy importante. Por ejemplo, trabajar mucho en cuanto a derribar las barreras, barreras de distinto tipo, pero sobre todo la barrera actitudinal, que es la que me parece que es la más difícil de derribar, porque si no hubiese esta barrera, o sea, la actitudinal, si tuviésemos toda una actitud distinta, me parece que en este momento no estaríamos hablando de mi tesis, ni cualquier tesis que haga alusión a la temática de discapacidad, sino más bien nos estaríamos aportando, ¿no? Para seguir ampliando el conocimiento en el campo de la discapacidad. También, por ejemplo, el tema esto de trabajar fuertemente en las instituciones escolares, no solo, si bien yo nombré, viste, el ámbito universitario, también se hace necesario trabajar en el nivel primario, que es donde también yo estoy trabajando, ¿sí? Y sobre todo en el ámbito, en el nivel terciario, ¿no? En los IES, en los institutos de formación docente, ¿no? O de educación superior, donde justamente allí también, ¿no? Se forman futuros docentes, y que acá, por ejemplo, por lo menos en Jujuy, ¿sí? Ese nivel educativo como que es reacio justamente a incorporar la temática de discapacidad. Nosotros tenemos muchas denuncias, consultas, inclusive de familiares, ¿sí? Que le cerraron la puerta a los hijos por tener una deficiencia, ¿no? Había un caso donde una de las estudiantes no podía acceder no podía hacer la carrera de profesora de música porque la chica era usuaria de silla de rueda y las clases se daban en el segundo piso. Entonces le dijeron, vos no podés venir a tomar clase porque las clases se dan en el segundo piso y vos no podés acceder al segundo piso. ¿Ven? O sea, situaciones como esa obviamente te llevan justamente a intervenir en esto, ¿no? De la temática, y sobre todo a nosotros, ¿no? Que nos apasiona en primer lugar la profesión y que nos toca muy de cerca porque somos personas con discapacidad. Y bueno, ¿quién mejor que nosotros, ¿no? Para poder abordar la temática, ¿no? Por eso también de ahí, ¿no? El eslogan, nada acerca de nosotros sin nosotros. Y a partir de esto que mencionaba, preguntan qué líneas de investigación se abren a partir de esto. Eso es lo que te preguntaba. Por eso, o sea, dentro o sea, la verdad no entiendo bien Claro, ¿qué otros tipos de investigación, otros temas de investigación se podrían realizar a partir de este abordaje? Que un poco ya lo mencionaba, que tiene que ver con, por ejemplo, la accesibilidad a la información, ¿no? Una de ellas que, dificultosa, digamos, fue el trabajo de campo, puesto que los diarios son impresos, ¿no es cierto?, en tinta, en papel, y bueno, como personas con discapacidad visual no podemos acceder a la información, ¿no? Entonces, otra línea de investigación puede ser esa, ¿no? El acceso a la información de personas con discapacidad visual a diarios impresos, ¿no es cierto? De medios locales, nacionales y demás, ¿no? Y por bueno, ejemplo, y lo que acabamos también de mencionar, que es la capacitación justamente a los medios de comunicación y particularmente a los trabajadores de los medios. De hecho, o sea, tenemos ya elaborado un proyecto para justamente, ¿no? Capacitar a los medios de comunicación, que seguramente en muy poco tiempo lo vamos a estar llevando a cabo, ¿no? Y bueno, en realidad es amplio, como decía, la temática, el campo. Y bueno, seguramente va a ser motivo de seguir trabajando e investigando al respecto. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más, Ricardo, si no, ya iríamos cerrando. Sí, tenía una A ver. pregunta, digamos, porque ya había mencionado, ¿no? El tema
del discurso, ¿no? Pero, o sea, además de los ítems que usted ya mencionó, ¿considera que hay otras cosas más que puedan mejorar, este, o sea, que se puedan hacer para mejorar el discurso? Claro, era lo que ya es un poco lo que venimos mencionando, ¿no, Adán? Esto de capacitaciones al personal, ¿no? Tratar de ir deconstruyendo un poco para poder mejorar y modificar el discurso. ¿No es Claro, cierto? o sea, todo lo que en realidad estamos desarrollando, ya sea a partir de mi tesis, a partir de la tesis de José Luis, a partir de los trabajos de Melissa, bueno, acá Cintia también hizo su trabajo de tesis justamente respecto de las barreras pedagógicas didácticas que existen en la universidad, y me parece que todo eso contribuye, ¿no? Para seguir justamente transformando esto, ¿no? Que está construido y naturalizado en la sociedad, ¿no? Yo creo que cada abordaje que se hace justamente ¿no? Es motivo y sirve justamente para poder seguir avanzando, ¿sí? En la temática de discapacidad, obviamente, ¿no? Para mejorar, ¿no? Y para empezar a derribar, ¿no? Esto, o eliminar esto, ¿no? El de la inclusión y para, claro, digo, el de la exclusión y para hablar de una verdadera inclusión y de una verdadera accesibilidad a cualquier ámbito de nuestra sociedad. Así es, Adán. Bueno, Adán, ahora sí, vamos ya cerrando. Te agradecemos enormemente desde la red por este tiempo, por tu aporte y por tu valioso trabajo, ¿no? Esperemos que se sigan generando, ¿no? Más de estas acciones, porque son acciones que buscan, ¿no? Sensibilizar y tratar de, como ya lo venimos mencionando, cambiar un poquito la realidad, ¿no? Las prácticas cotidianas y así poder incidir en la sociedad. Así que muchas Bueno, gracias, Adam. bueno, de mi Y parte, bueno, como te decía, agradecer acá a Cintia que me estuvo colaborando, agradecerte a vos, Melissa, a José Luis como presidente de la red, bueno, a Ricardo que está allí, obviamente colaborando, a todos, ¿no? Que de una u otra manera estuvieron presentes acá, todo suma, ¿no? Y todo es importante. Y bueno, siempre acá a disposición para lo que la red disponga, para cualquier acción que realicen desde la red, siempre a disposición. Y bueno, muchísimas gracias a todos, un fuerte saludo, un gran abrazo desde acá, desde la provincia de Jujuy para todos, y será hasta cualquier otro momento. hasta la próxima, Dan. Muchísimas gracias. Melissa Correa ha abandonado la reunión. Alerta. Tesis Adam Caceres definitivo.pptx PowerPoint. Diapositiva. Una vista diapositiva. ¿Podés parar la grabación, Ricardo, por favor?